o aparece legalmente como tal en el año 87, 23 años A, para referirse a un tipo de situaciones de desprotección infantil cuyo nivel de gravedad era tan elevado que había que proceder a la separación previa tutela automática, previa declaración de desamparo y asunción de la tutela automática. Esa desjudicialización que supone una descentralización a las comunidades autónomas en el 87 va seguida de una segunda descentralización. Es decir, se hace responsables a los servicios sociales municipales, servicios sociales de base o comunitarios. Esto habría que utilizar en el ámbito español. En España pues se utilizan varias formas de referirse a los servicios sociales municipales. Pero esa segunda descentralización supone que los ayuntamientos, los municipios o los servicios sociales de base o las mancomunidades tienen que asumir una serie de responsabilidades en la protección infantil. Y además, todo el planteamiento técnico en el que estamos moviéndonos hace que se supone que la vía de entrada, quitando los casos de urgencia, se haga a través de esos servicios sociales municipales. No solo es la vía de entrada, sino que en cierta manera, y por eso en parte estamos aquí, porque los ETF son una realidad en Andalucía, el principio legal del mantenimiento del menor en el domicilio familiar, en cierta manera está depositado sobre los servicios sociales de base. De una manera bastante importante. Es decir, buena parte de esas intervenciones familiares de preservación, no las de reunificación, que a la mañana se diferenciaban, las de preservación familiar son intervenciones que se realizan en buena medida desde casos en donde no se ha declarado el desamparo. Pero la responsabilidad primera, y cuando digo primera hablo en sentido temporal, no primera en el sentido de prioritaria o de más importante, sino la primera, la responsabilidad de clasificar los casos pertenece en primera instancia a los servicios sociales de base o comunitarios. La vía de entrada son los servicios sociales de base, y por tanto es en la vía de entrada donde se tiene que discriminar el nivel de gravedad para decidir si el caso le corresponde a uno o le corresponde a otro. Esto simplemente estoy reflejando la realidad que todo el mundo conoce. No estoy dando ninguna lección porque lo conocéis perfectamente. Estoy situándome en el problema, ¿no? Esa distribución de casos entre unos, legalmente uno debe etiquetarlos como casos de riesgo o casos de desamparo. Ahí viene el problema. Y es que denominamos casos de riesgo a los que no son de desamparo y casos de desamparo a los que no son de riesgo. Es decir, de alguna manera se definen unos porque por lo que no son, se excluyen unos a otros. Pero la pregunta que se hacía, es decir, ¿qué es un caso de riesgo? Y un caso de riesgo, y eso lo suelo decir yo siempre cuando estoy hablando de esto, esa clasificación no es baladí, es decir, supone una distribución de casos para los servicios sociales especializados y los servicios sociales de base. Y esto supone recursos que tienen que tener unos y que tienen que tener otros. Es decir, cuando los casos si la clasificación fuera una clasificación jugando encima de una mesa, pues igual no importaría tanto, pero cuando tienes que dotarte de recursos para cubrir los casos de riesgo o de desamparo, depende de dónde muevas, cómo muevas la frontera, te van a caer más o te van a caer menos, ¿no? Van a ser más o van a ser menos. Y esto es una cuestión que, independientemente luego del tipo de financiación que cada comunidad autónoma tenga, en el conjunto del Estado español esto, pues genera ciertas fricciones entre las entidades autonómicas y las entidades en el País Vasco, donde yo vivo, entre las diputaciones y los ayuntamientos, ¿no? Esa distribución de casos en riesgo de desamparo, quería decir antes que en castellano, por lo menos en mi castellano, la palabra riesgo siempre tendría que llevar, para adquirir cierto sentido, cierto significado que entendiera cualquier persona que no esté habituada a la jerga profesional. Riesgo siempre se tiene de algo, es riesgo de, y detrás del de es el riesgo, es lo que define al riesgo. Es decir, el riesgo de caerse por un precipicio, el riesgo de fallecer o el riesgo de lo que fuera, ¿no? Es en ese sentido en el que la palabra riesgo queda un poco desangelada en el ámbito de los servicios sociales para referirse a los casos de desprotección infantil. Y claro, me venía a la mente por qué el pediatra decía riesgo casi maltrato, porque digamos que en el terreno en el que se movía, o interpreto yo, en el terreno médico, se tiene riesgo de padecer una enfermedad
o se tiene riesgo de que esa enfermedad te lleve a la tumba en los próximos días. Y la cosa varía bastante si estamos hablando del riesgo de tener un daño y, por tanto, del riesgo de padecer una enfermedad, para definir si estamos haciendo prevención primaria o prevención terciaria, cosa bastante relevante. Pero en todo caso, la asignación de los casos a la condición de riesgo o a la condición de desamparo, creo que estaremos de acuerdo en que casi todos estamos de acuerdo, seguro, estoy casi seguro, que implica la presencia de diferencias en la gravedad. Hasta ahí podemos estar de acuerdo que es la gravedad lo que define el riesgo de desamparo. Pero ¿qué es la gravedad de un caso? ¿Por qué es más o menos grave un caso de desprotección infantil? ¿A qué nos referimos cuando que un caso es de gravedad elevada, media, moderada, leve o lo que fuera? Nosotros utilizamos habitualmente una manera de explicar estas cosas, o por lo menos una manera de clarificar. En la parte de abajo se reflejaría lo que la definición legal exige, ¿no? Casos de riesgo y casos de desamparo. Se puede mover la flecha roja donde uno quiera, ¿eh? Esto no es una propuesta que yo haga, es un ejemplo gráfico de cómo reflexionar sobre esto. Pero a mí me parece más útil para mí, cuando tengo que explicarlo esto a alguien que no sabe nada de esto, diferenciar los casos de riesgo de desprotección, si entiendo por riesgo de desprotección aquellos casos. Todo esto nunca es exactamente así, pero un riesgo de desprotección, imagínese que tengo que explicarle a alguien que no tiene la menor idea de este tema, que nunca lo ha oído y que nunca ha aparecido por estos foros. Digo, ¿qué es un caso de riesgo? Yo le digo, espera, un caso de riesgo de desprotección es un caso en el que todavía no se ha producido la desprotección, pero es probable que aparezca en el futuro. Es probable que aparezca en el futuro. Yo no sé si va a aparecer. Es decir, esto creo que se entiende perfectamente. Es decir, hay factores de riesgo que me hacen pensar que probablemente vaya a cristalizar, vaya a aparecer una situación determinada, de negligencia, de maltrato físico, etc. Y ya hay una situación de desprotección cuando el niño está siendo víctima de negligencia, víctima de maltrato físico, víctima de abuso sexual o víctima de maltrato emocional o lo que fuera. Y por tanto ahí se ha producido ya el hecho que predecíamos que se podría producir si se daban las condiciones. Y ahí es donde podemos empezar a hablar de niveles de gravedad, de grados de severidad o de niveles de gravedad. Los que sean, 3, 2, 5 o 17. Pero hablamos de niveles de gravedad en cuanto a la gravedad de la desprotección. Aquí pongo 3, leve, moderada y elevada. Y podríamos considerar que solo los casos de gravedad elevada son los que entendemos como casos de desamparo. O igual no todos los de gravedad elevada, porque hay casos de gravedad elevada que igual no requieren la separación o que sí requieren la separación. No es infrecuente en el Estado español, yo me voy a referir siempre a España, el Estado español no a su comunidad autónoma, porque que no lo lean como algo que me estoy refiriendo a su realidad directa, porque me refiero a todo lo que puede ocurrir, lo que yo percibo que ocurre en el Estado español. Y es que a veces se ha corrido el riesgo, perdón por la palabra riesgo otra vez, se corre la tentación de clasificar el caso como de riesgo o de desamparo en función de la toma de decisión que tengo que llevar a cabo. Es decir, como tengo que separarlo, le llamo de desamparo. Y decido que tengo que separarlo porque hay una serie de cuestiones que me... ¿Y cuáles son esas cuestiones? La gravedad. La gravedad. No es nada fácil estar de acuerdo en la gravedad de un problema. No es nada fácil llegar a acuerdos sobre qué es más grave o qué es menos grave. Especialmente en este tipo de ámbitos tan resbaladizos, complejos y, por qué no decirlos, poco desarrollados. Llevamos poco tiempo en esto, ¿no? Poco tiempo en esto. Entonces, claro, si nos comparamos con el mundo médico, pues no podemos competir para nada, ¿no? Porque tienen claro que, no sé, que si tiene uno un nivel determinado, 200 de colesterol, pues tiene 200 de colesterol y está en el límite de que o 220 o 240, que como saben es un límite que se mueve dependiendo dónde o quién sea el médico que le trate a uno o lo hipocondríaco que sea uno, ¿no? Pero bueno, es un límite que sabemos que 300 es serio, ¿no? 400 es grave, es decir, cuantificamos y punto. Sabemos la cantidad de colesterol que tiene el sujeto en sangre o el número de paquetes de tabaco que se fuma al día, ¿no?
o la tensión arterial que tiene, ¿no? No podemos competir porque el nivel de gravedad no lo podemos medir de la manera que nos gustaría o igual no nos gustaría medirlo así, obviamente. Estaba diciendo, por tanto, que la asignación de casos implica la presencia de diferencias en el nivel de gravedad, pero si preguntara ahora, no lo voy a hacer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gravedad? Estoy casi seguro que aparecerían respuestas como las que aquí pongo como ejemplo. Estamos hablando de la gravedad de lo que ya le ha ocurrido al menor. Por gravedad decimos, bueno, gravedad es aquella lesión que tiene el menor como consecuencia del maltrato físico o la falta de peso, digamos las dificultades alimenticias que ha tenido y dificultades vitamínicas o lo que fuera. Lo que ya le ha ocurrido, o cuando hablamos de gravedad estamos pensando en lo que hacen los padres, en lo que ha hecho el padre. Es muy grave porque le ha pegado con la escoba en la cabeza. O es muy grave porque le ha dejado toda la noche solo y se han ido de fiesta. Por lo que han hecho los padres o por lo que le ha ocurrido al niño, porque es posible que los padres le hayan dejado toda la noche solo y no le ha ocurrido nada. Y si le ocurre, sí es grave, y si no le ocurre, no es grave. Ninguna de las dos cosas, probablemente. El problema a la hora de hablar, pero cada uno cuando habla de gravedad está pensando en cosas, piensa en cosas. Y obviamente luego las lleva probablemente a la práctica, ¿no? O gravedad de lo que le pudiera ocurrir en el futuro al menor. O gravedad de lo que le pasa a los padres. Es que los dos son heroinómanos. El caso es grave por los problemas que tienen los padres o por lo que le han hecho al niño o por lo que le pudieran hacer al niño o a la niña. O porque creemos que los padres no van a responder al tratamiento por el mal pronóstico que tienen de intervención. Por todas esas cosas consideramos que un caso es más grave o menos grave. Es lo mismo, no es lo mismo. Son cosas muy diferentes. Todo eso, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿A dónde vamos con eso, ¿no? Esa es la cuestión que yo traigo encima de la mesa, la cuestión técnica que traigo encima de la mesa y que por eso procuro que sea lo menos, retórico, que sea lo más técnico posible a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Lo que ocurre es que todo esto tiene que ver con tomas de decisión. Es decir, todos los profesionales que trabajan en los servicios sociales, comunitarios o especializados, todos los días toman decisiones. Todos los días están tomando decisiones y la verdad es que yo es un ejemplo que pongo a mis alumnos de grado o de los másters que no han trabajado nunca. Digo, usted tiene que, imagínate que tienes que ir a las 8 de la mañana a los servicios sociales del Ayuntamiento X o de la Diputación o de la Comunidad Autónoma y tu trabajo supone decidir a las 11 de la mañana sobre la salida o no de un menor de su domicilio o sobre la toma de medida con unos padres. Ese es tu trabajo. Tienes que decidir eso, ¿no? Hay decisiones muy complicadas en muchas profesiones, la de los jueces, los médicos, todo el mundo tiene, no sé, me imagino que cada uno en lo suyo estará todo el día decidiendo. Yo lo poco que decido es si apruebo o suspendo a un alumno, ¿no? Que bueno, que también es muy importante, ¿no? Para él o ella. Pero esas tomas de decisión de los profesionales de los servicios sociales están cargadas de angustia, están cargadas de incertidumbre. Y esto creo que no me lo niega nadie. Están cargadas de incertidumbre. Y están cargadas de incertidumbre porque hay incertidumbre en la categorización del nivel de gravedad. Lo malo de estas cosas es cuando se pierde la incertidumbre. Esto sí es un poco retórico, perdón. Esto es un paréntesis. Cuando se pierde la incertidumbre por efecto de la costumbre. Esto es malo, ¿no? Si no, yo, como tengo este letrero aquí, que dice catedrático de social, sé mucho de social. Bueno, como llevo 5 años aquí, yo ya tengo experiencia para tomar decisiones. Es decir, la experiencia a veces es la habituación al error, ¿eh? O la habituación a la incertidumbre, ¿no? Prometida de no hacer nada de retórica. Y ningún juego de palabras. Tomas de decisiones ciertamente angustiosas y muy cargadas de incertidumbre. Tiene que tomar decisiones aquel que recibe el caso por primera vez.
Porque tiene el que recibe la notificación que viene de la escuela, viene del colegio, lo recibe el servicio social de base o el especializado, quien sea, o del pediatra, de los médicos, y tiene que asignar grado de prioridad a la notificación. En cualquier manual que tienen ustedes aparece grado de prioridad a la notificación. ¿Es de urgencia o no? O sea, hay que ir a... ¿Qué prioridad le pongo? 1, 2, 3. No recuerdo exactamente